en el cual se desconoce un sistema usurpador, un Estado criminal, porque además hay que decirlo con todas sus letras. Venezuela no se puede llamar dictadura, esto es un punto medular, es otra cosa. En Venezuela se ha conformado un conglomerado criminal que ha penetrado y tomado control de las instituciones. Y la única manera que nosotros vamos a terminar de socavar estas fuerzas criminales que desde Venezuela además buscan expandir la desestabilización al resto de la región es creando la alineación de fuerzas internas y externas que obliguen al régimen de Maduro y obliguen a las mafias que lo rodean a entender que no va a haber más, digamos, debilidad ni disposición a cohabitar con este sistema. Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este reportaje del día de hoy. Les traemos información de última hora sobre lo que acontece en Venezuela. Se registraron militares, aviones y tanques en la frontera de Colombia con Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que Colombia y Brasil, una ayuda internacional, está por activarse para la inminente intervención militar en Venezuela. Así lo confirmó Nicolás Maduro, quien aseguró que tiene información comprobada de que el presidente de Colombia, Iván Duque, está supervisando en Medellín a más de 1.200 mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar una incursión contra Venezuela y derrocar definitivamente al régimen del cargo. Por eso planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y Lester Toledo lo han discutido en el búnker, en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez. No solo es la campaña en contra de Venezuela, en contra de Maduro, es que desde Colombia se preparan actos violentos. Pero aquí estamos, protegidos por Dios y con la fuerza del Estado venezolano para salir adelante y vencer todos los planes violentos. El mandatario Biden tiene vigilado a Maduro a un nivel increíble y tiene gran parte de la maquinaria estadounidense a punto de entrar a Caracas. Los países tanto latinoamericanos como europeos afirman estar dispuestos a ceder sus tropas para aplicar una especie de extracción que dé con la captura del dictador Nicolás Maduro. Y vamos a ampliar un poco más esta noticia cuando las autoridades de la Interpol se han unido en esta operación en contra del régimen chavista. Esta fuerza internacional anunció que empezarán operativos para infiltrarse en Venezuela y erradicar a todas las organizaciones criminales que se vinculan con Nicolás Maduro. Pero en realidad sabemos que todo esto es un plan para la captura de este dictador y sus funcionarios que son acusados por narcotráfico y narcoterrorismo. Debemos recordar que Maduro tiene precio por su cabeza de más de 15 millones de dólares. Es por esto que varios grupos están en busca de interceptarlo en Miraflores. Por esto también han surgido múltiples traiciones y no solo eso, también hasta sus mismos militares están optando por traicionarlo en Miraflores. Esto es algo histórico, pero que puede dar resultados en cuanto a la libertad del pueblo venezolano. Hay que ser claros en las cosas. Primero, ahí hay una especie de esquizofrenia, porque la dictadura el año pasado no solamente dio por terminadas las relaciones diplomáticas y políticas, sino que la dictadura ordenó que se salieran de Venezuela en 24 horas todos los funcionarios consulares, es decir, los expulsó. Y eso a todas luces es un hecho atrabiliario, porque el servicio consular es un servicio para atender a connacionales en Venezuela, para permitirles acceder a servicios del Estado colombiano. Esa expulsión es un exabrupto. Y claramente nosotros siempre hemos tenido una línea, los servicios consulares hay que mantenerlos. También por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro ha activado un tipo de alerta para que los países aliados, los cuales son China y Rusia, estén al tanto de cualquier ataque que Estados Unidos imponga en Venezuela. Maduro está pidiendo ayuda a Rusia para que no permitan una agresión del Comando Sur en Venezuela, pero sabemos que el gobierno de Joe Biden impuso hace unos días una advertencia a todos los países que ayudan a Maduro, afirmando que no se entrometan en la expulsión del régimen y cualquier país que no respete las advertencias estadounidenses recibirán daños impredecibles y peligrosos. Existen
voces de la política internacional que piden una intervención militar en Venezuela, alegando que esa es la única salida posible a la crisis en el país. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose justamente a esa posibilidad. La líder opositora María Corina Machado aseguró que la única estrategia que queda en Venezuela es una intervención militar. Un llamamiento a la entrada a un ejército extranjero a Venezuela conlleva la posibilidad de un conflicto militar de dimensiones mayores, según expertos. Si recordamos la intervención militar en Panamá de 1989, supuestamente iba a ser una operación relámpago y sin embargo fue de larga duración. Esa también sería la consecuencia en Venezuela, en el cual se desconoce un sistema usurpador, un estado criminal, porque además hay que decirlo con todas sus letras. Venezuela no se puede llamar dictadura, es un punto medular, es otra cosa. En Venezuela se ha conformado un conglomerado criminal que ha penetrado y tomado control de las instituciones. Y la única manera que nosotros vamos a terminar de socavar estas fuerzas criminales que desde Venezuela además buscan expandir la desestabilización al resto de la región es creando la alineación de fuerzas internas y externas que obliguen al régimen de Maduro y obliguen a las mafias que lo rodean a entender que no va a haber más, digamos, debilidad ni disposición a cohabitar con este sistema. Quienes esgrimen el argumento de una intervención militar como posibilidad de resolver a la crisis de la situación humanitaria debido a la violación masiva de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así lo exige. La Corte Penal Internacional está investigando en La Haya a Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad, aunque aún no ha decidido si hay motivos para un juicio en su contra. El objetivo de una intervención militar sería, según la oposición, forzar a Maduro a abandonar el poder y así convocar a nuevas elecciones, pero afirmar que la única solución para defender los derechos humanos en Venezuela es la entrada de soldados de un ejército extranjero con el peligro latente, por ejemplo de ataques aéreos, no sería un problema del cual preocuparse. Esa es la única salida que tiene la población venezolana. Maduro está acabando con ese pobre país, ya que se está aprovechando de la situación que tienen los venezolanos. Esta dictadura debe salir lo antes posible del poder. Ya miembros del Parlamento Europeo han afirmado que no es bueno negociar con un dictador, en referencia a los diálogos en México. Y que no puede haber izquierda contra la democracia. Yo lo quiero reiterar otra vez aquí y lo quiero decir bien alto contra el señor Maduro. Y por eso quiero reiterar un acuerdo que hemos alcanzado los grupos políticos para establecer este equilibrio entre nuestras propuestas para que siga habiendo una acción política importante de la Unión Europea para dar salida democrática y pacífica. Si Maduro es un tirano, no podemos esperar que rectifique, porque esperar que rectifique un tirano es darle una oportunidad al tirano. Los tiranos no convocan elecciones. La Unión Europea apoya completamente a la Asamblea Nacional. Ahora mismo es el único órgano político elegido democráticamente por el pueblo venezolano. Nicolás Maduro apenas permite que llegue la ayuda humanitaria al país y sigue echándole la culpa al debacle de una guerra económica, mientras la oposición responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela está sumida en el caos, mientras que los usurpadores están gozando de los recursos del pueblo a su antojo, mientras Maduro siempre ha mantenido en rechazo la ayuda humanitaria, ya que afirma que es un plan para intervenir de manera militar el Palacio de Miraflores. Ese es el mayor temor que tiene la dictadura chavista. Si la situación humanitaria en Venezuela es tan grave, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿podría eso justificar una intervención militar extranjera? Una intervención militar que siempre es enorme el riesgo para la población civil. La respuesta es sí, ya que al intervenir a Maduro le estarían juzgando por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Venezuela, y por lo menos gran parte de los problemas en Venezuela serían resueltos. Es muy probable que el gobierno norteamericano lleve a cabo una intervención militar en Venezuela. El gobierno de Biden tiene muchos problemas internos, pero eso no sería problema para que se extraiga de manera militar al dictador usurpador Nicolás Maduro. Si con la alta pérdida de credibilidad del gobierno de Maduro, la oposición no ha sido capaz de alimentarse con ese descontento popular, es por su falta de capacidad para plantear propuestas mayoritarias del país. La oposición ha sido agresiva, ya que no ha buscado soluciones políticas dialogadas, sino la polarización y la defensa de los intereses de una minoría oligárquica y el final del régimen usurpador. En segundo lugar, sobre el tema del show de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. Y es un show barato también para humillar a los venezolanos, para humillarnos. Nos bloquean
casi 10.000 millones de dólares en el mundo, nos roban el oro, nos bloquean dinero del petróleo en el mundo y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos, saquen la mano, y ahí les va eso, una migaja. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque no somos mendigos de nadie, así de sencillo. Tenemos la capacidad de trabajo, de producción, para atender a 6 millones de hogares mensuales. Una intervención militar extranjera en Venezuela se utilizaría para preservar los derechos humanos y está justificada de cualquier modo. La situación de las clases populares es mala en toda América Latina y en Venezuela, ya antes del chavismo, una parte considerable de la población sufría de hambre y marginación. Es cierto que ahora hay una crisis económica muy grave y también es verdad que ahora algunos sectores que antes eran de clase media están muy afectados por la crisis y por eso se ha visto que Estados Unidos se plantea una intervención para mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos. Hemos llegado al final de esta jornada de noticias internacionales. Si el video fue de tu agrado, compártelo en todas tus redes sociales para que muchas personas tengan conocimiento de todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Nos vemos en una próxima emisión.